Entonces voy a tratar de... Entonces, aquí tenemos el libro. Aquí iniciamos el tema de condensadores o capacitores eléctricos. ¿Vale? Decíamos en la clase pasada que un capacitor y un condensador es como un dispositivo electrónico que nos ayuda para poder almacenar energía. Es como si fuera una mini pila. ¿Vale? Entonces, pero esa mini pila, pues sí puede almacenar, pues, mucha carga de energía, ¿vale? Que a lo mejor no lo puede hacer la pila, que esa cantidad de energía que llega a almacenar, nada más se necesita o se utiliza en un instante. ¿Vale? Es en un momento, pues, almacena la energía y cuando se llega a ocupar esa energía del capacitor, es nada más, pum, un instante y pum, se descarga. Entonces, y se pueden colocar muchos condensadores, pues, ya sea conectados en serie o en paralelo para lo que se pretenda utilizar. Entonces, aquí les voy a mostrar unos ejemplos. Aquí viene su libro de algunos ejemplos de capacitores y condensadores. Aquí están. Vean que unos son cilíndricos, otros son cuadrados. Hay de muchas figuras, ¿sale? Aquí tenemos, aquí no sé por qué sale un cerillo, la verdad. Sería buena pregunta, Eri. ¿Por qué sale el cerillo ahí? Entonces, aquí ven, bueno, y esta es una resistencia. Esta es la resistencia, las vamos a ver ya en la unidad 2. Pero bueno, esto es un capacitor, ese también y ese también. Entonces, me dicen que los capacitores son dispositivos electrónicos que almacenan energía, ¿vale? Que normalmente están formados por dos placas. Esas dos placas están a una determinada distancia, ¿sale? Y que se cargan eléctricamente y a la hora de cargarse, pues se cargan ya sea mediante una pila. Vemos que aquí pues ya esta placa se puede cargar de una manera positiva y esta de una manera negativa. Entonces quedan cargadas eléctricamente, ¿no? Entonces esa carga eléctricamente, pues aquí ustedes sabemos que mediante las líneas del campo eléctrico pues se generan cierta intensidad del campo eléctrico dentro del área de esta placa, ¿sí? Y eso pues hace que estemos almacenando cierta cantidad de energía. Otra pregunta, chicos, antes de continuar. Ya les mostré unos videos relacionados con los capacitores a ustedes. Sí, sí. Ok, veíamos de cómo el capacitor pues almacena energía, ¿vale? Y como les digo, pues los capacitores pues de cierta manera esa energía se utiliza pues de manera instantánea nada más en los aparatos electrónicos. Entonces aquí tenemos un pequeño esquema de cómo está simbolizado y aquí tenemos la primera ecuación base que nos ayuda para poder encontrar lo que es la capacitancia, ¿vale?, eléctrica de un condensador. Entonces, si yo quisiera saber cómo lo que es la capacitancia eléctrica, ya va a ser una magnitud nueva. Es como, podríamos decirse, como es la cantidad del carga estática que puede almacenar ese capacitor. Entonces, y lo maneja como una capacitancia eléctrica. ¿Vale? Me dice que es igual a lo que es la carga entre lo que es la diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Entonces aquí tenemos la diferencia de potencial eléctrico y va a estar dividiendo a lo que es la carga para poder encontrar la capacitancia eléctrica en faradios, ¿no? Entonces ahora la unidad que le va a pertenecer a esta nueva magnitud, pues van a ser los faradios, en honor pues a lo que es este personaje Faraday. No sé si aquí en el libro venga una imagen del personaje de Faraday. Parece ser que no, pero bueno, ahorita le voy a mostrar otro material para poder reforzar un poquito, ¿no? Entonces, aquí ya nosotros pues vamos a estar manejando, ya ven que cuando manejamos la carga, manejábamos valores o submúltiplos muy pequeños, que eran los macro, los micro y los que son los nanocoulomb, picocoulomb. Entonces, aquí también, bueno, el picocoulomb no lo utilizamos tanto, pero sí es el macrocoulomb, ¿sale? Y lo que es el nano, ¿verdad? Pero aquí muchas veces también vamos a estarnos bajando un poco más en los submúltiplos, en lo que puede ser los picofaradios, ¿no? Aquí los picofaradios, pues me está diciendo que es hay un exponente a la menos 12, ¿vale? Aquí están los microfaradios, que es a la menos 6,
¿vale? Que son los que más nosotros vamos a estar utilizando en lo que es la capacitancia, ¿no? De un capacitor, para poder encontrar la capacitancia. Entonces, como ya vimos aquí en el ejemplo, nos maneja pues capacitores que de cierta manera también son cilíndricos. Entonces, aquí nos maneja otra fórmula para poder encontrar la capacitancia que pueda tener un capacitor, ¿sale? Pero aquí me estoy dando cuenta de que lo maneja de manera cilíndrica. Ya ven que el 4pi es un valor, si se divide un cuarto de pi, es como encontrar es parte de la fórmula para poder encontrar el volumen de una esfera. Entonces, y también aquí yo me estoy dando cuenta que está utilizando la fórmula de un dieléctrico, ¿sale? Aquí, entonces, eso significa que en un condensador no nada más las dos placas pues se van a encontrar a una cierta distancia. Aquí nosotros podemos considerar que esas dos placas pueden estar separadas por el vacío o pueden estar separadas por aire, ¿vale? Pero también puede ser separadas por un dieléctrico, y era lo interesante de cuando estábamos hablando, y de entre las dos placas, pues la capacitancia de ese capacitor, ¿vale? Pues va a aumentar, va a ser mucho más grande todavía que si las dos placas se encontraran en el vacío, ¿no? Entonces, aquí vemos varios dieléctricos, ¿sale? Que puede ser el polietileno, papel, vidrio, y esto pues viene junto con los dieléctricos, ¿vale? Aquí es esa constante dieléctrica que tenemos aquí, pues es la variación o es la diferencia, se podría decir, porque no es una variación, es la diferencia de las líneas del campo eléctrico. Es como si tuviéramos la línea del campo eléctrico en el vacío y acá las líneas cuando se utilizan con un dieléctrico. Entonces aquí ya vemos lo que es esa constante, de aquí es donde se deriva. Entonces, ese constante dieléctrico o esa, ¿cómo le llamábamos también? Es como una... ahorita ahorita se me va a venir el nombre porque se me va, porque son nombres que no los manejo muy constantes, nada más en la materia. ¿Vale? Ese valor, esa constante dieléctrica, vemos que aquí también la está manejando. Y me está diciendo también que mientras yo maneje un dieléctrico entre las dos placas, pues la capacitancia del capacitor pues va a aumentar, ¿sale? Entonces, va a ser mucho más grande. Entonces, y aquí ya vemos que es una fórmula, esta fórmula. Ya leí el texto ese, pero no me dice la figura, pero en base a los datos que me está dando, pues está haciendo referencia a un capacitor cilíndrico. Pero también puedo tener yo un capacitor de forma cuadrado, como me ilustra la imagen didáctica que tenemos aquí, de dos placas separadas por un dieléctrico, ¿vale? Y pues son como las dos principales fórmulas que ustedes van a estar trabajando ahí en su material en la plataforma, ¿no? Tenemos aquí la primera, ¿vale? Encontrar lo que es la capacitancia mediante lo que es la carga y lo que es la diferencia de potencial. Y acá, si es que aquí se supone si la placa pues prácticamente estuviera en el vacío, ¿no? Pero vamos a suponer que si en el problema o en el ejercicio me está diciendo que entre las dos placas hay un dieléctrico, ¿sale? O hay un material completamente diferente al vacío o al aire, pues entonces ya lo voy a tener que yo contemplar, ¿sale? Y ya voy a manejar lo que es esta fórmula. Esta fórmula, para poder encontrar la capacitancia, pues me está diciendo que yo debo de manejar ese dieléctrico, ¿vale? Que aquí aquí lo manejamos en la tablita. Aquí en el tema de los dieléctricos no polares, ¿sale? Aquí está esas constantes. Dependiendo del tipo de material que yo esté manejando entre la capacitancia, pues va a ser esa constante que yo voy a estar manejando. Aquí vemos, y ese es el valor que yo voy a estar sustituyendo. O muchas veces no me dice el material, sino que me dice, ¿sabes qué? Pues tal material tiene tal constante. Entonces ya nosotros ya nada más la tomamos de ahí y la sustituimos dentro de nuestra fórmula. Entonces tengo esa constante, este es el área que van a tener entre esas dos placas, ¿vale?
Entonces, si yo no conozco el área, entonces si es, por ejemplo, yo voy a estar manejando un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, entonces sí es importante tener en cuenta cuál es la fórmula para poder encontrar el área de esa figura. Y acá me está diciendo que es 4pi. Esta es la constante que ya conocemos desde la ley de Coulomb, que es el 9 exponente a la 9. Y esta d es la distancia que hay entre las dos placas. Si ustedes se dan cuenta, esta d, acá la tenemos en el área en la demostración, que es la distancia que hay entre esas dos placas. Entonces, vamos a trabajar con esas dos fórmulas. Si el problema me da la carga y lo que es la diferencia de potencial que se genera entre las dos cargas, entre las dos placas, perdón, pues yo ya puedo encontrar lo que es la capacitancia. Y si no, pues si entre las dos placas hay un dieléctrico y sus áreas son completamente desconocidas y sé también la distancia que se encuentra, pues entonces yo voy a encontrar esta fórmula, ¿sale? O muchas veces también hay muchos problemas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Encuentra el área que tienen las dos placas de un condensador, ¿sale? Entonces, pues entonces eso significa que yo voy a agarrar esta fórmula y voy a despejar el área de esta fórmula. Entonces ya la despejo, pero el problema pues ya de cierta manera me debe dar los demás valores para poderlo estar calculando, ¿no? Entonces yo ahorita voy a tratar de ponerles otro material que es el que yo manejo en la facultad dando esta materia cuando veo condensadores, ¿vale? Para que ustedes vean la diferencia, ¿sale? Del tipo de fórmulas que realmente son similares, ¿no? Nada más que aquí los autores pues ya lo manejan de una manera diferente. Miren, aquí está, capacitores o capacitancias. Entonces, si yo me voy aquí, de igual manera, aquí ya me presentan los símbolos en el circuito que vamos a manejar. Pueden ser de manera paralelos o puedo tener una recta con una curva. Ambos símbolos me representan lo que es un capacitor, ¿vale? Aquí me dice que un capacitor está formado por dos conductores paralelos mediante un aislador o un dieléctrico. Y habíamos dicho que si manejamos un dieléctrico y de preferencia no polar, pues su capacitancia pues va a aumentar, ¿no? Entonces aquí tenemos el que teníamos en el libro, que las dos placas por un aislante o puede ser un dieléctrico. O de igual manera, mire, vean cómo aquí ya de cierta manera tengo las dos placas conductoras y entre el medio puedo tener un dieléctrico y vean cómo se está enrollando para que la figura pues prácticamente me quede de una manera cilíndrica. Entonces esta imagen pues también está muy interesante para poder entender los dieléctricos que se manejan de manera cilíndrica aquí en nuestro libro, que nos maneja un ejemplo, ¿vale? Como por ejemplo, como miren, ¿sale? Como este cilíndrico. Entonces nosotros nos podemos imaginar que de dos placas, si nosotros les tiramos, quedan las dos placas una encima de otra y entre el medio del eléctrico, pero si se enrolla, pues nos puede hacer ese condensador de manera cilíndrica, porque puede tener esa figura. Entonces esas placas pueden ser cargadas mediante una batería y al ser cargadas, pues todas estas van a generar una intensidad del campo eléctrico dentro de esta área. Y por eso también se contempla lo que es la intensidad del campo eléctrico a la hora de encontrar esa constante dieléctrica que puede haber entre el medio de esas dos placas, ¿no? Entonces, no se va a estar generando ninguna intensidad del campo eléctrico cuando el circuito esté abierto, pero cuando el circuito esté cerrado, pues ya esas líneas pues ya se van a estar presentando. Y la capacitancia, como les digo, va a aumentar si no es aire o vacío lo que se encuentra dentro del medio de las dos placas. Vamos a continuar un poquito para que ustedes vean. Miren, aquí está la misma fórmula que nos maneja el libro. Capacitancia en Faraday, carga entre lo que es diferencia de potencial, ¿vale? Se define, aquí nos dice una definición. Un capacitor se define como la razón de una magnitud de la carga eléctrica en cualquiera de los dos conductores o placas de magnitud de diferencia de potencial entre ellos, ¿no? Entonces, como una liberación de cierta cantidad de energía. Entonces, a lo que les decía es que esas dos me van a almacenar carga eléctrica estática, en otras palabras, que cuando se utiliza, ya se utiliza y se va a utilizar como si fuera una corriente eléctrica. Se va
se va a ir como corriente eléctrica, pero no lo podemos definir como corriente eléctrica, pues porque todavía no hemos visto corriente eléctrica. Entonces, cuando veamos corriente eléctrica, pues ya más o menos ya nos va a quedar un poquito más claro de lo que se trata todo esto, ¿no? Aquí vemos otra diferencia entre un faradio es igual a un coulomb entre un volt. Entonces, mientras nosotros estemos dividiendo coulomb entre voltios, nos van a estar dando los faradios. De aquí igual nos están presentando los submúltiplos, tanto en micro como en nano como en pico, ¿sale? Que son los que más se utilizan en lo que son los condensadores, ¿sale? Aquí ya me está manejando también, miren, una densidad, ¿sale? Ese es el símbolo de la densidad, ¿sale? De las placas. Me dice que para poder calcular una densidad como la que estábamos calculando la densidad de la energía, pero esto ustedes no es necesario que ustedes lo estén anotando, ¿no? Esto es como un extra, ¿sale? Que yo les estoy mostrando y no lo tengan tan presente porque a lo mejor y los voy a estar confundiendo porque a lo mejor son fórmulas que ustedes no van a estar utilizando en sus trabajos que ustedes van a tener que presentar. Pero pues es importante que ustedes de cierta manera, pues tengan una idea de dónde proviene todo esto, ¿no? Entonces, aquí tengo que la densidad o esa densidad se calcula también mediante la carga entre el área, entre las áreas de las placas, ¿sale? Entonces, yo aquí tengo lo que es la densidad. Aquí también nosotros trabajamos con una fórmula para poder encontrar de una nueva manera lo que es la intensidad del campo eléctrico. Esto no los menciona nuestro libro de electromagnetismo, ¿no? Pero en la facultad sí se maneja de cómo encontrar las líneas o la intensidad del campo eléctrico mediante esta densidad, ¿vale? Donde aquí ya me está dando ya me acordé la palabra que estaba buscando, permeatividad. Entonces, a esto se le llama lo que es la permeatividad, ¿sale? En el vacío. El cero me significa que es en el vacío. Y esta permeatividad en el vacío es una constante, ¿sale? Esa constante, ¿sale? Esa constante, esta permeatividad en el vacío, me maneja esta constante. Y lo interesante de esta permeatividad en el vacío es que mediante esta constante es donde proviene la constante eléctrica del 9 exponente a la 9. ¿No se los expliqué yo en su momento? O nada más se me hace que fueron a los de los otros chicos. Porque esta fórmula, esta constante, esta permeatividad en el vacío, ¿sale? Es la razón de dónde proviene esa constante eléctrica del 9 exponente a la 9. ¿Sale? Y vean aquí la fórmula que nosotros manejamos. Mire, para poder encontrar la capacitancia es la permeatividad en el vacío por el área sobre la distancia. Que esta es muy similar, ¿sale? A la fórmula que me maneja aquí en el libro, vean, ¿sale? Nada más que aquí ya me está dando lo que es la constante eléctrica, el área, aquí tengo área y tengo distancia. Aquí ya me está contemplando este valor de aquí por estos valores de acá. Entonces, aquí ya me está manejando la constante y me está manejando 4pi, ¿sale? Pero ¿por qué no lo manejamos aquí? ¿Sale? Porque vamos a tratar de dejar este aquí, ¿sale? Y me voy a regresar. Voy a tratar de regresarme aquí a la ley de Coulomb, porque aquí en este material sí viene explicado de dónde proviene el 9 exponente a la 9. ¿Vale? Si me voy a la ley de Coulomb, vamos a tratar de venir un poquito para acá. Vamos a reducir esto para poderlo ver mejor. ¿Vale? Aquí está, miren. ¿Sale? Entonces aquí me dice que la constante es 9 exponente a la 9 y aquí me dice que proviene mediante esta ecuación que tenemos aquí. Y si yo divido 4pi por E0, que yo sé que E0 es 8 por 8.85 por 10 a la 12, a la menos 12, perdón, me va a dar ese 9 exponente a la 9, ¿no? Mira, ¿tiene su calculadora a la mano? Ok, miren, agarren 8.85 por 10 a la menos 12, multiplíquenlo por 4, multiplíquenlo por pi y todo eso que esté dividiendo a 1. No les va a dar 9 exponente a la 9, sino que le va a dar 8.90 y tanto, 98, 99, ¿vale? Pero a la 9, ¿no? Profe, después de Mande. multiplicarlo por pi, ¿qué se hacía? Mande.
Va a ser el 8.85 por 10 a la menos 12, lo multiplico por pi y ese lo multiplico por 4 y el resultado va a estar dividiendo a 1. Y de aquí es donde, de aquí esta permitibilidad, se le conoce como la permitibilidad en el vacío de una esfera, ¿sale? ¿Sale? Porque ya ven que cuando estábamos viendo las cargas, pues siempre lo representábamos mediante esferas, ¿verdad? Entonces acá de igual manera todavía nos está representando la capacitancia, ¿sale? Pero a lo mejor de una esfera, ¿sale? O de un recipiente cilíndrico. Entonces aquí ya nosotros ya no manejamos el 4pi por la constante, sino que agarramos la permitibilidad y la colocamos en la parte de arriba, que matemáticamente es lo mismo, nada más que nosotros no involucramos muchos valores, ¿vale? Ya lo representamos como de una manera más directa, ¿no? Entonces, pero ahorita lo que quiero que ustedes se den cuenta es de que este valor de aquí, pues, es el que se utiliza para poder encontrar lo que es la constante eléctrica entre las dos cargas. ¿Sí les dio? Sí, dio 899. 899 a la 9, ¿verdad? Que redondeado, pues ya por eso manejamos el 9 exponente a la 9. Entonces, y nosotros por eso aquí en la facultad pues utilizamos ese valor un poquito más directo. Pues como en el libro, como en este libro que nosotros manejamos, no nos explican esto, ¿vale? No nos explican esta situación de dónde proviene la constante. Si ustedes dan una pequeña lectura ahí rápida, se van a dar cuenta de que mediante esta expresión y esta constante llegamos, bueno, de esta constante permitibilidad, llegamos a esta constante eléctrica. Te parezco trabalengua, ¿vale? Pues ya entendemos un poquito más lo que es la naturaleza de esta permitibilidad en el vacío. Entonces, ya entendiendo esa naturaleza por la permitibilidad del vacío, pues conforme vayamos avanzando, pues ya las cosas se nos vuelven un poquito más sencillos y más fáciles, donde lamentablemente en el libro pues no nos explican esta situación y por eso no tocan esos temas en estas áreas. Pero igual ustedes también, yo por ejemplo les voy a mostrar un ejemplo ya resuelto por cuestiones de tiempo. Esto los he estado resolviendo ahorita en el transcurso de la semana. Mira, ¿dónde está? Problemas de capacitores y condensadores. Ya que aquí está, son los materiales que yo utilizo para poder estar resolviendo los ejercicios. Miren, por ejemplo, aquí tengo, pues, dice que las dos placas de condensador están separadas en 3 milímetros y tienen un área, ya me está dando el área, ya me están dando la separación, ya me está dando este valor y la distancia. Entonces, me dice cuál es la capacitancia si el dieléctrico está en el aire. Entonces, yo debo de manejar esa constante y multiplicarlo por el dieléctrico del aire, ¿sale? Que es 0.1. Entonces, si yo me voy a mi tablita de aquí del libro, ¿vale? Me está diciendo que en el aire seco pues es igual a 1, nada más que yo no estoy contemplando estos valores de aquí, ¿no? Y ya lo estoy manejando para poder llegar a tantos faradios. Y aquí me dice que son 118 picofaradios. Entonces, si yo voy y resuelvo otro ejercicio, por ejemplo ¿vale? Dice que 2 láminas cuadradas, ¿sale? De 30 centímetros, entonces aquí tengo que encontrar el área, ¿vale? Están adheridas a las cargas opuestas de una lámina de mica. Entonces hay que verla. Aquí lo interesante es que ya me están dando lo que es la permitibilidad relativa, que es de 5.6, ¿sale? Pero ese 5.6, si ustedes lo ven aquí, 5.6, lo estoy multiplicando por la constante de permeabilidad. Entonces, multiplico estos dos valores, ya lo multiplico por el área y lo divido entre la distancia. Esto yo lo tengo que hacer, ¿vale? Para poder compensar, o ustedes también ya lo están haciendo, ¿vale? Si ustedes agarran esta fórmula de aquí, ¿vale? Y a la hora de estarlo dividiendo entre 4pi por k. Entonces, si ustedes están haciendo 4pi por k, entonces prácticamente ustedes estarían ahorrando este paso. Pero pues, para mí es más sencillo porque ya estoy manejando yo una constante, ya la permitibilidad, pues yo lo puedo buscar o el problema me lo puede dar para poderlo encontrar ya de una manera más directa. Nada más que tengo que recordar que esa permitibilidad del vacío siempre se debe de multiplicar por lo que es la constante de permitibilidad que maneja cada dieléctrico.
Vamos a ver si tengo otro. Este está igual de sencillo, vean. Aquí ya me está dando la capacitancia en el vacío, ¿vale? Y luego me está diciendo un aislante dieléctrico que tiene una permeabilidad o una capacitancia, una constante de permeabilidad de 0.3. Entonces, como yo ya tengo en el vacío, pues nada más lo multiplico para que me dé ya el aumento, ¿sale?, de capacitancia que va a tener ese capacitor a la hora de ponerle un dieléctrico entre las dos placas. Vean lo que el aumento, entonces dice que es 3 veces mayor si yo le pongo un dieléctrico entre las dos placas en mi capacitor. Entonces, mientras yo esté manejando ese dieléctrico, pues va a aumentar la capacitancia. Entonces, hasta aquí, muchachos, se supone que ya sería todo con respecto a lo que es la unidad número 1.